era una especialidad griega. El profeta Ezequiel se refiere al bronce como el medio principal de intercambio de los griegos. Ezequiel capítulo 27 versículo 13. El ejército utilizaba el bronce en su armadura, sus yelmos, sus escudos e incluso sus armas, que contrastaban tremendamente con la sencilla vestimenta tejida que usaban los soldados medo-persas. Por falta de antecedentes, la historia griega se inicia en el siglo 8 a.C. El periodo anterior está envuelto en el misterio. Cuando Grecia entra, la historia se encuentra dividida en ciudades-estados. Cada una perseguía sus intereses, aunque unidas por una cultura y una lengua común. El primer papel destacado de Grecia en la escena mundial surgió con las guerras médicas, que comenzaron en el tiempo de Darío I, mucho después de que Ciro incorporó al imperio persa a las ciudades jónicas del oeste del Asia Menor, que habían pertenecido al reino de Libia. Pero cuando los medo-persas entraron en la patria griega, este pequeño pueblo demostró sus mejores cualidades frente a las hasta entonces invencibles fuerzas persas, que habían aplastado a Media, Lidia, Babilonia y Egipto. Quedaron asombrados al padecer humillantes derrotas tras derrotas a manos de pequeños ejércitos griegos. Los griegos demostraron en la batalla de Maratón, 490 a.C., que el imperio medo-persa podía ser vencido. Luego siguieron Salamina, Platea, Mícala, Eurimedón y otras batallas posteriores. Como resultado de estas guerras, las ciudades-estados se unieron bajo el liderazgo de Atenas. Apenas pasó el peligro, se dividieron. Unos años más tarde, toda Grecia cayó en manos de Felipe de Macedonia 338 a.C., y poco después llegó a ser parte del imperio greco-macedonio encabezado por su hijo Alejandro Magno. En pocos años derrotó a los ejércitos persas en Gránico, el año 334 a.C., en Iso el año 333 a.C. y finalmente en el campo Arbelas el 331 a.C. Darío III sufrió una derrota severa y el último rey persa fue muerto por sus propios vasallos. Cuando el último rival formidable fue vencido, Alejandro Magno emprendió campaña a India siguiendo una leyenda griega. Sus constantes destemplanzas lo condujeron a una muerte rápida. Luego de beber una gran cantidad de vino le sobrevino una fiebre que lo mató a los 33 años, el 13 de junio del año 323 a.C. La historia registra que el dominio de Alejandro Magno se extendió sobre Macedonia, Grecia y el imperio persa. Incluyó a Egipto y se expandió por el oriente hasta la India. Fue el imperio más extenso del mundo antiguo hasta ese momento, legando al mundo las bases de la cultura occidental que hasta hoy sobrevive. Las piernas de hierro. En el año 168 a.C., en la batalla de Pydna entre los ejércitos de Grecia y Roma fue definido el vencedor que dominaría por más de 6 siglos los destinos del mundo: el Imperio Romano. La profecía señala: y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y así como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará a todos. Daniel capítulo 2 versículo 40. Es evidente que el reino que sucedió a los restos del imperio macedónico de Alejandro fue lo que el historiador Eduardo Gibón ha llamado muy adecuadamente la monarquía de hierro de Roma. Aunque no era monarquía en el tiempo en que llegó a ser el principal poder del mundo. Mucho antes de la tradicional fecha de 753 a.C. Roma había sido establecida por tribus latinas que habían venido a Italia en oleadas sucesivas alrededor del tiempo en que otras tribus indoeuropeas se habían establecido en Grecia. Desde aproximadamente el siglo VIII a.C. hasta el siglo V a.C. la ciudad-estado latina fue gobernada por reyes etruscos vecinos. La civilización romana fue muy influida por los etruscos, que vinieron a Italia en el siglo X a.C., y especialmente por los griegos que llegaron 2 siglos más tarde. Por el año 500 a.C. el Estado romano se convirtió en república, y siguió siéndolo por casi 500 años. En 265 a.C. toda Italia estaba bajo el dominio romano. Décadas más tarde Roma salió victoriosa de la lucha a muerte que había sostenido con su poderosa rival del norte de África, Cartago.
Desde entonces Roma se hizo dueña del Mediterráneo occidental y era más poderosa que cualquiera de los estados del Oriente, aunque aún no se había enfrentado con ellos. Desde entonces Roma primero dominó y luego absorbió, uno tras otro, a los 3 reinos que quedaron de los sucesores de Alejandro y así llegó a ser el siguiente gran poder mundial después del de Alejandro. Todo lo que se ha podido reconstruir de la historia romana confirma esta descripción. Roma ganó su territorio por la fuerza o por el temor que infundía su poderío armado. Al principio intervino en conflictos internacionales en una lucha por sobrevivir contra su rival, Cartago, y se vio así envuelta en una guerra tras otra. Después, aplastando a un adversario tras otro, llegó a ser finalmente la agresiva e irresistible conquistadora del mundo mediterráneo y de Europa occidental. Al principio de la era cristiana, y un poco más tarde, el poder de hierro de las legiones romanas respaldaba la paz de Roma. Roma era el imperio más grande y más fuerte que el mundo había conocido hasta entonces. El historiador Eduardo Gibbons señala las características del imperio. Las armas de la República, algunas veces vencidas en batalla, pero victoriosas en la guerra, avanzaban con pasos rápidos hacia el Éufrates, el Danubio, el Rin y el océano. Y las imágenes de oro, plata y bronce, que podían representar a las naciones y reyes, eran quebradas sucesivamente por la férrea monarquía de Roma. Después de la era de bronce, el sueño profético predice un periodo de hierro. El bronce era para los griegos como el hierro para los romanos. Al considerar la realidad histórica, el ejército romano verdaderamente es de hierro con su espada, escudo, armadura, yelmo de hierro y, particularmente, su trum, una lanza de hierro que podía servir de jabalina. Pero la explicación de Daniel apunta a algo más que al metal en sí. El hierro simboliza fuerza y una conducta que desmenuza y rompe todas las cosas. La fuerza del Imperio Romano también radicaba en su forma de gobernar. No satisfecha con expandir sus conquistas, incluso más que las de sus predecesores, Roma tenía una forma política muy avanzada. Además de ser la primera república de la historia, tenía un sistema administrativo sofisticado que permitía controlar desde lejos incluso a los pueblos más diversos. Este gobierno mantenía la unidad del imperio y salvaguardaba la paz mundial, entonces conocida como la Pax Romana. Este cuarto imperio fue el que más duró y el más extenso de los 4, pues en el siglo II después de Cristo se extendía desde Inglaterra hasta el Éufrates. Los pies de hierro y barro cocido. Roma cayó como imperio, su gente abandonó su propósito moral. Extravió la iniciativa de trabajar. Su vida fue llenada de lujuria y de amor por el placer. Como resultado de esto, Roma se desintegró. Las tribus bárbaras atravesaron Europa y barrieron con el imperio. Durante más de 125 años estos grupos devastaron el imperio romano. Por otra parte, el texto no describe este nuevo reino como separado del de hierro que lo precede. Al contrario, sigue perteneciendo al anterior reino, como indican los rastros de hierro. Pero hay un nuevo elemento. El barro cocido, que se mezcla con el hierro. Después del cuarto reino la profecía señala que habría divisiones, Daniel señala que será un reino dividido. Verso 40. La asociación de barro cocido y el hierro implica división, un hecho importante, puesto que se produce después de un periodo de férrea unidad. Desde la caída de Roma la región aún no logra la unidad. Otra característica de este reino lo señala la escritura: el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Versículo 42. El hierro es la fuerza y el barro la debilidad. El exterritorio del imperio romano está plagado de naciones fuertes y débiles, ricas y pobres. Es preciso señalar que los distintos metales designan poderes políticos, como el oro, la plata, el bronce y el hierro. Por su parte, el barro representa un poder de una naturaleza diferente. Daniel lo señala como barro cocido de alfarero, versículo 41. El barro en las escrituras está relacionado en el contexto de la creación, en este caso como Dios creador. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías capítulo 64, versículo 8.
Por lo tanto, el barro cocido en la base de la estatua es un poder diferente asociado al hierro, es decir, al poder político. La referencia al barro cocido tiene